Cordial saludo para todos. Soy su psicotuber Jorge Hernán Marín Ríos, psicólogo egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, retomando después de un muy buen tiempo de inactividad en este canal, con esta tarea que me propuse del análisis psicológico a personajes bíblicos. Luego de haber, trabajado ya con algunos personajes del Antiguo Testamento, eh, retomo esta labor ya empezando con el Nuevo Testamento y pues nada más y nada menos que empezando a analizar psicológicamente que a Jesús. Vamos a tener varias sesiones para analizar a Jesús, da pues como la gran importancia que, que se tiene pues en este personaje bíblico y en lo que representa Jesús para la humanidad, desde lo histórico, desde lo espiritual, sí, desde diversos ámbitos de la humanidad. Eh, este personaje bíblico de Jesús, pues tiene una gran importancia para todos nosotros, independientemente pues de nuestras creencias religiosas. Es por eso que entonces que analizar una personalidad como la de Jesús eh, es uno sumergirse en un enorme reto, ¿sí? Porque representa una gran complejidad de la personalidad de Jesús. Decir uno que va a analizar psicológicamente a Jesús, bueno, uno analiza pues como a alguien que pueda ver, con alguien con el que haya hablado, ¿no es cierto? Igual esto parte desde la fe y la razón de ser de este canal es precisamente partir desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Listo. Entonces, basado en la palabra de Dios y desde la propia fe, voy a hacer este análisis psicológico, ¿sí? De la personalidad de Jesús. Este análisis se hace ya desde la edad adulta de Jesús, ¿sí? Desde que desarrolla ya su ministerio. No, igual pues teniendo en cuenta todo lo que vivió durante, antes y durante de su nacimiento, ¿sí? Todos sabemos por lo que tuvieron que pasar la Virgen María y San José antes de que naciera Jesús, que tuvieron que pedir posada, casi que no la encuentran, y pues Jesús tuvo que nacer en un establo, en una pesebrera. Posteriormente, ellos tuvieron que huir a Egipto, ¿sí? Ya que el emperador de aquel entonces dio la orden de asesinar a todos los recién nacidos en su afán de eliminar a Jesús. Miren que desde que nace Jesús comienza, se puede decir que sufriendo, ¿sí? Pese a esto, pese a esta situación, se puede decir que traumática en la infancia de Jesús, Jesús no crece pues como con problemas emocionales. En la actualidad, muchos niños nacen en situaciones pues difíciles, en zonas, por ejemplo, de alto
alto conflicto, mm, las familias son desplazadas o simplemente no hay esas condiciones económicas. Sí, son niños que pueden llamarse incluso no deseados, sí, que llegan, se puede decir que por un descuido y que por la situación económica, pues prácticamente no, no son bien recibidos. Entonces, esos niños van creciendo con ciertas problemáticas eh, emocionales debido a esa situación compleja desde su nacimiento. Jesús, a pesar pues de toda esta situación difícil, fue creciendo con una lucidez. Sí, Jesús se caracteriza por su paciencia. Es por eso que al momento de él corregir a alguna persona, eh, cuando tenía que hacerlo, lo hacía con ese respeto, con ese afecto, sin el ánimo de ofender, sino que lo hacía de una forma serena, lo hacía de una forma pues muy tranquila, de modo que la otra persona que recibía esa corrección, pues lo recibía con agrado y se proponía pues a corregir el aspecto que Jesús le proponía. Entonces acá vamos a pensar, invito a cada uno de ustedes a que piense, ¿cómo te sientes cuando te corrige? ¿Habrá dolor? ¿Me sentiré mal conmigo mismo porque me están diciendo que estoy haciendo algo mal? ¿O me siento mal con la otra persona porque no acepta cómo hago las cosas? Este tipo de dolores eh, van enraigados o surgen desde la autoestima, ¿sí? Cuando nos dicen, oye, es que esto no es así y reaccionamos con dolor, nos sentimos mal porque no aceptan como hacemos las cosas. mm, eso tiene que ver con la autoestima y con nuestro amor propio. Factores que debemos ir fortaleciendo permanentemente. ¿Estás seguro o estás segura de que la forma en que tú corriges a los demás es la adecuada? Bueno, si a mí me duele que me corrijan, entonces, ¿cómo estaré yo corrigiendo a los demás? ¿Lo haré con las palabras apropiadas? ¿O siempre lo hago con una ofensa o con una indirecta? Sí, entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Seguir ese ejemplo de Jesús al momento de corregir. No hay que escudarnos en que, ay, es que yo tuve una crianza difícil, es que a mí no me enseñaron esto. No, ya cuando uno está grande, ya cuando uno tiene una edad adulta y sabe que está actuando mal de alguna forma, no tiene por qué escudarse que es que de niño no le enseñaron. Ya de grande uno tiene que aprender por uno mismo, ¿sí? Uno tiene que entender que está actuando mal y tiene que ver cómo sería actuar de una forma completamente correcta.
Jesús fue duramente perseguido, criticado, puesto a prueba por altas personalidades religiosas de ese tiempo. Sin embargo, el Mesías no se contrariaba ni se desmotivaba, mucho menos respondía con ofensas. Algo que se destaca de Jesús es que él siempre hablaba con autoridad, seguro de sí mismo. Pensemos entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos cuando alguien nos ofende? Ah, no contaba con esa traición. No, es que este que me dijo esta mentira o este que me dijo esta palabra, no, yo no me esperaba eso de esta persona me dejó mal, ¿sí? Entonces, no hay que dejarnos afectar por esas situaciones de ofensas. Cada uno de nosotros decide qué lo afecta, qué no lo afecta. ¿Sí? Partamos de esa enseñanza. Si yo me voy a dejar afectar porque otra persona me dijo una mentira, estoy en un camino completamente equivocado. Sí, duele porque uno deposita una confianza, porque uno pues ve a esa otra persona pues como alguien que no se atrevería a hacerle daño a uno, pero pues somos humanos y en algún momento alguien puede sacar las uñas, como se dice comúnmente, y hacernos una mala jugada. No podemos tampoco pues pasarnos de confiados, ¿cierto? Y pues debemos estar como dispuestos, como listos para cuando alguien nos dé un golpe de ese estilo, pues asumirlo con la mayor fortaleza posible, ¿sí? Que no nos coja pues así desprevenidos si nos derrumbamos pues porque la otra persona nos perjudicó y entonces nos acabamos de perjudicar nosotros mismos, ¿no? Yo decido si esa situación me afecta y hasta qué grado me afecta. Listo. Somos nosotros los que debemos manejar esos aspectos, no que ellos nos manejen a nosotros. Ahora, ¿cómo reaccionas cuando alguien te dice una palabra o te hace una ofensa? Dicen que la venganza es dulce. O simplemente uno responde con una palabrota o le dice hasta de que se va a morir, ¿no es cierto? O reacciona ya de una forma agresiva físicamente, ya llegan los golpes, en fin. Todas esas cosas hay que saber manejar. Hay algo que en la psicología se llama y es muy conocido también por toda la gente y es la inteligencia emocional. Y es saber reconocer nuestras emociones y saber cómo esos límites cuando, cuando llegamos a estos momentos de impacto, de saber cómo reaccionar de una forma adecuada. Jesús desde su lucidez iba en contra de la injusticia y no le importaba ser condenado a muerte. Muy seguramente era consciente de su misión, venir a dar la vida por la humanidad. Aquí encontramos
una cita bíblica de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 25 al 26. Y vamos a encontrar que nos dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Aquí vemos las expresiones que utiliza Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Si vemos la imagen, Jesús está señalando, Jesús está utilizando su autoridad. Él no está diciendo, bueno, es que ustedes no hacen esto así, ustedes no hacen esto bien, deberían. Él para nada agacha la mirada. Él siempre miraba de frente, derecho, señalaba si tenía que señalar y con un tono de voz adecuado, con autoridad, no con autoritarismo, con autoridad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Sí? Ya lo último, ya les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Sí, entonces, retomando lo que contaba al principio, lo del nacimiento de Jesús, su situación, su problemática, miren que nada de eso influyó para que él creciera como con esa autoridad, con esa firmeza emocional, ¿sí? Para nada, él no le tambaleaba para decir la verdad, para denunciar la injusticia. Bueno, por hoy, esta es una breve introducción al análisis de Jesús, de la psicología de Jesús. Eh, Quisiera entonces recordarles, por favor, suscríbanse a este canal para que vayamos como conociendo más detalles de los personajes bíblicos desde el campo psicológico para irlos como aplicando a la vida personal los factores buenos, ¿sí? Como para ir aprendiendo de ellos, ¿sí? Hay muchas emociones, hay muchas situaciones que en la actualidad nos complican la vida por no saber manejarlas. Y créanme que en un libro como la Sagrada Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que vivieron situaciones hasta peores que las que se viven en la actualidad y pudieron salir adelante y pudieron resolver toda su situación y pudieron destacarse a nivel personal, a nivel profesional. Sí, entonces es como irlos instruyendo, como irlos guiando para tomar como ciertos ejemplos de estos personajes bíblicos. Recuerden activar la campanita. eh, Agradezco mucho su interés, su atención y bueno, acá seguiré en esta labor ya próximamente
continuaré con este análisis de Jesús, análisis psicológico sobre Jesús. No siendo más, les agradezco mucho, mil bendiciones para todos, un feliz resto de día.